10:04 de la mañana del 8 de septiembre del 2025 procede este despacho, juzgado 1710 penal militar y policial de control de garantías, a instalar audiencia de control de legalidad de captura de acuerdo a la solicitud de la Fiscalía 2423 dentro del radicado 73. Diligencias seguidas contra Jair Montes Peña. Se da constancia entonces que la audiencia será presidida por quien les habla, Teniente Coronel Sandra Vargas, juez 1710 penal militar y policial de control de garantías, asistiendo como asistente de la Secretaría la señora Ana Margarita Rengifo, conectada a la audiencia. Para efecto entonces del registro de asistencia a los sujetos procesales, se le concede la palabra a la Fiscalía. Su señoría, muy buenos días. Al doctor Neira, como abogado de la defensa, muy buenos días. A todos los asistentes, al subteniente de Penago, muy buenos días. Por la Fiscalía Mayor Hernando Manrique Soto, fiscal 2423 penal militar y policial. Muchas gracias, señor fiscal. Entiendo por secretaría que no se ha conectado el procurador. Margarita, ¿me confirma, por favor? Sí, señora, efectivamente, antes de esta audiencia, me comuniqué con el doctor Román y me informó que había estado en unos allanamientos y en otras audiencias que iba a procurar conectarse, pero pues observo que aún no lo ha hecho. No confirmó la asistencia. Pero está comunicado. Sí, está comunicado, se le envió el link a su correo y vía llamada hablé con él esta mañana. Bueno, muchas gracias. Por parte de la defensa, por favor, doctor. Tengo usted muy buenos días, señoría. Saludos extensivo a los demás participantes. Señoría, estoy viendo que el doctor Román está tratando de ingresar o ya ingresó. Perdón la interrupción. Sigo, señoría, Doctor o Román. espero al procurador. Sí, continúe, por favor. Esperemos si se conecta el procurador. Ya le damos la... Gracias, señoría. Le manifestaba a usted que tenga usted muy buenos días. Saludo extensivo a los demás participantes de este acto sincrónico. Se presenta ante su digno estrado Daniel Giovanni Neira Ríos. Represento en estas diligencias al señor subteniente Montes en calidad de defensa técnica contractual. Mis datos de notificación son Barrio Centro, instalaciones del Instituto Tectol en el municipio de Rovira, Tolima, y principalmente a través del correo. En ese orden de día, señoría, ruego interrogar al indiciado con el propósito de que esta persona manifieste a viva voz la designación del suscrito como su apoderado y se proceda al reconocimiento de personalidad jurídica. Tan amable. Gracias, señoría. Muchas gracias, doctor. Entonces, el señor Jair Montes Peña, por favor, se encuentra presente, se identifica con su nombre completo y número de cédula. De Montería, Córdoba. ¿Me confirman, por favor, por secretaría, si se logró la conexión del procurador? No, su señoría, no observo que haya ingresado, ni ha dado respuesta en el WhatsApp. Muchas gracias. Señoría, buen día. Buenos Ay, días. Estoy conectado, señoría. Tengo por lo menos el audio y el video, me veo acá. Ya lo veo, doctor. Buenos días, ¿cómo está? Gracias, señoría, qué pena. No se preocupe, Señoría. doctor. Sea tan amable de presentarse para el registro. Gracias, señoría, muy amable. Un saludo muy respetuoso a su señoría. Extensivo lo hago para Mayor Hernando Manrique, de la Fiscalía Penal Militar y Policial, el doctor Daniel Giovanni Neira, su condición de defensor, el señor Jair Montes, igualmente personal de secretaría y demás. Se presenta Román Ignacio Guzmán Lozano, procurador 78, judicial 2 penal de Ibagué. Concurro, señoría, en mi condición de delegado del Ministerio Público, asignado para la justicia penal, militar y policial, señoría. Gracias. Corresponde entonces dar palabra a la Fiscalía para escuchar su solicitud. Muchas gracias, su señoría. Esta fiscalía solicitó audiencia de legalización de captura del señor subteniente Jair Montes Peña, por lo cual desarrollaremos los siguientes puntos. En primer lugar, la identificación e individualización del indiciado que se encuentra presente se trata del señor subteniente Jair Montes Peña, identificado con cédula. Habiéndose evacuado esta primera parte de la audiencia, su señoría, hay interferencia. Gracias. Corresponde determinar el motivo de captura de la que fue objeto el señor subteniente Montes Peña.
La captura del uniformado anteriormente identificado e individualizado se dio bajo los parámetros de la flagrancia conforme lo establecía el artículo 459 de la Ley 1407 del año 2010, ajustada al tenor del numeral primero, cuando la persona es sorprendida y aprehendida en el momento de cometer el delito. La Fiscalía sustenta este aspecto de suma importancia en el hecho de que el señor subteniente se ausentó del cumplimiento de sus funciones como comandante de la Estación de Policía Purificación desde las 17 horas del día 6 de septiembre del año 2025, desplazándose a la ciudad de Ibagué, fuera de su jurisdicción, y estando allí la señora en la estación de Policía Purificación, la señora comandante encargada del Departamento de Policía de Tolima, pasando revista, en horas de la noche, no lo encontró en el cumplimiento de sus funciones. Por lo tanto, ha de tenerse en cuenta que el señor oficial se ausentó de su lugar de cumplimiento de funciones como subcomandante, estando en orden de alistamiento de segundo grado por parte del mando institucional. Por ello, se enmarca por parte de esta Fiscalía que la conducta que el señor oficial cometió es una conducta de aquellas que se tienen como de carácter permanente, donde su estado antijurídico perdura en el tiempo, aclarando que no se prolonga más allá de la consumación, sino en lo que se sigue continua e indefinidamente consumando mientras el estado de ilicitud que el autor tiene continúa o cese la antijuridicidad. Por ello, como es un delito, y eso para explicar que es un delito de comisión continua, es por ello que se da la flagrancia entendida desde el aspecto de que el señor subteniente fue sorprendido y aprehendido en el momento de la comisión del hecho. Para ello también, su señoría, considero importante y relevante que usted tenga consideración la radicación número 158224 del 24 de junio del año 2015, donde el Honorable Tribunal Superior Militar establece estas características propias de la flagrancia y de los delitos de comisión continua. Solicito sea tenida en cuenta para ello, ya que hace hincapié en este tipo de circunstancias y en la continuidad de la comisión del delito. Frente al tercer aspecto, la justificación de la materialización de los derechos del capturado, el suscrito fiscal, como obra en documentos donde se corre traslado, hizo verificación de los derechos del capturado sobre las 04 y 59 horas del día domingo, en donde se le preguntó por vía WhatsApp, videollamada desde mi abonado telefónico, al señor subteniente Janiel Jair Montes Peña, si le habían sido leídos los derechos del capturado, a lo cual informó lo siguiente: frente al hecho que se le atribuyó y el motivo de su captura, así como el funcionario que la ordenó, en este derecho se hizo efectivo al capturado, se le informó por parte del agente captor que estaba siendo capturado por los delitos de abandono de puesto y desobediencia. Frente al derecho a indicar la persona a quien se debía comunicar su aprehensión, su señoría, efectivamente, y como consta en acta de derechos del capturado, siendo las 00:10 horas, se realizó la llamada a la persona indicada por el mismo señor subteniente, esto es al señor Don Jairo Devia, al número de celular, y donde el mismo privado de la libertad le comunicó sobre la retención, tal y como consta en dicha acta. Esto fue verificado por el suscrito fiscal en los controles previos que se realizaron. Del derecho que tenía a guardar silencio y las manifestaciones que haga podrían ser usadas en su contra, que no está obligado a declarar en contra de sí mismo, en contra de su cónyuge, compañero permanente, parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o civil o segunda afinidad. Verificado esto por el suscrito fiscal, se dio cumplimiento a dicha cabalidad de este derecho y le fue informado y materializado al uniformado. Del derecho que tiene de designar y entrevistarse con un abogado de confianza en el menor tiempo posible y de no poner a hacerlo el sistema de Defensoría Penal Militar. Se cumplió y se garantizó este derecho teniendo en cuenta que como obra en el acta y en múltiples circunstancias, en las horas de la madrugada se trató de comunicar con el doctor Giovanni Neira Ríos al número celular 317-555-2434.
quien en su momento no contestó, pero que igualmente la Fiscalía, en garantía dice de los derechos de la persona privada de la libertad, tomó contacto con el doctor Neira el día domingo sobre las horas de la tarde, donde se le preguntó si había podido tomar contacto efectivo con su prohijado, a lo cual manifestó que de una manera inicial, pero que cuando él estimara pertinente, tomaría contacto con su prohijado, por lo cual se dio la materialización de este derecho de esta forma. De tal forma que hoy está en esta audiencia representándolo y el señor subteniente le otorgó poder dentro de la misma audiencia. Frente a la justificación del trato brindado al señor subteniente, es decir, enmarcado en la dignidad humana, y como consta en el acta de buen trato, el suscrito fiscal verificó que el agente captor hubiera realizado todas las actividades tendientes a garantizar la dignidad humana, a garantizar el buen trato como persona, como ser humano, más allá de lo que está estandarizado en el trato también por el hecho de la dignidad que representa el señor subteniente. Se verificó, se le preguntó, a lo cual él respondió a viva voz ante el suscrito fiscal que efectivamente había tenido un trato digno, que no fue maltratado de palabra, de acto, de hecho, y que por lo tanto firmaba y suscribía el acta de buen trato sin ningún inconveniente. Frente a la justificación de la línea de tiempo que hemos venido desarrollando durante estas 36 horas, a las 00:15 se informa al suscrito fiscal de la correspondiente captura. A las 01:30 de la mañana llegan tanto el agente captor como la persona capturada del comando del Departamento de Policía Tolima, específico a las oficinas de la URI con el fin de adelantar los correspondientes trámites administrativos y de elaboración de informes por parte del agente captor. A las 04:50 fue puesto a disposición efectiva del señor fiscal. A las 04:56 se hace la verificación constitucional de derechos a través de videollamada. Y a partir de las 05 horas y hasta la fecha y hasta la hora de solicitud de la presente audiencia se vinieron desplegando los diferentes actos urgentes. Justificable en la demora en el tiempo, teniendo en cuenta que la captura se dio un fin de semana y por circunstancias propias de la organización institucional Policía Nacional, los diversos actos administrativos y la hoja de vida del señor oficial reposan en la ciudad de Bogotá, en la Dirección de Talento Humano, en un sitio específico que se llama la Cava de Oficiales, por lo cual fue un poco dispendioso la obtención de algunos elementos materiales probatorios o evidencia física que fue trasladada el día de hoy a los diversos actores de la presente audiencia. No obstante, su señoría también ha de dejarse constancia que en el procedimiento se enmarcó dentro de todas las garantías que una persona privada de la libertad tiene bajo el marco internacional de los diversos protocolos y acuerdos que ha suscrito Colombia en materia de derechos humanos y de trato efectivo a las personas privadas de la libertad. Habiéndose evacuado los temas importantes de esta audiencia, solicito a su señoría de manera muy respetuosa que se decrete la legalidad de la captura del señor subteniente Yanier Yair Montes Peña, identificado con la Montería, Córdoba, a la luz legal que se ha presentado y teniendo en cuenta que no se observa ninguna circunstancia que permita inferir una situación en contrario, su señoría. Muchas gracias. Muchas gracias, señor fiscal. Doctor, por el Ministerio Público, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señoría. Una vez escuchado los argumentos propios de la argumentación que se hiciere por parte de la Fiscalía 24-23 Penal Militar y Policial, donde se ha solicitado la captura de la legalización del procedimiento de captura que se hiciere de acuerdo con el informe que se me corrió traslado. El municipio de Purificación, el 7 de septiembre de 2025, sobre las 20:25 horas, por los presuntos delitos de abandono del puesto y desobediencia. Se indica allí que fue capturado Yanier Yair Montes
él en su condición de subteniente adscrito a la estación de policía, al comando de policía de Purificación, y de acuerdo con lo que se expone en el informe de policía, el informe de captura en situación de flagrancia suscrito por Diana Linés Rojas Moncada, como comandante de departamento encargada. Señala que efectivamente es que está a mano y pues hay algunas palabras que no se entienden. Se indica que, pues, que realizó un video del procedimiento de captura del subteniente Yair Montes Peña, y donde se señala que para quien se encontraba en Ibagué, le manifestó, de acuerdo a los documentos que se han enviado, ¿no? Y que le preguntó el motivo por qué se había ido, si se encontraba trabajando, y él manifestó que él salía con permiso por haber cumplido 30 días laborados y que salía también con 2 días de permiso que habían sido autorizados por el señor coronel Ojeda. De inmediato le digo al señor subteniente, si él salía de permiso, el permiso iniciaba desde las 07 horas del día 07/09/2025, pero que él manifestó que él se había adelantado para salir. Le pregunté que quién le había pedido permiso para irse, que quién era las autoridades, por lo que él dijo que nadie le había dado permiso. Esto para hacer un contexto de la situación que se presentó respecto del subteniente, y donde se señaló que probablemente se incurrió con este comportamiento en el presunto delito de abandono del puesto. Se encuentra previsto en el artículo 105 de la ley 1407 del 2000. Debo indicar en primer lugar, señoría, que frente a lo que tiene que ver con línea de tiempo, derechos del capturado, pues efectivamente veo que no hay queja alguna frente a estas circunstancias. Lo que sí encuentro, señoría, y sería objeto de análisis frente al procedimiento de captura en situación de flagrancia, se ha solicitado por parte de la Fiscalía con fundamento en el numeral primero, artículo 459, que dice que se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida al momento de cometer el delito. Ello para significar una situación, señoría, que no encuentro claro frente al motivo de que se le indilgue esta conducta punible al subteniente Yair Montes Peña, porque como se ha indicado allí, él salía de permiso. Y si bien es cierto, al parecer, de acuerdo con lo expuesto en el informe, el permiso era a partir del 7/09/2025 a las 7 horas, y que él probablemente adelantó antes, pero había una situación palpable, situación allí de índole administrativo, y que en su momento podría llegar a justificar la ausencia, ¿no? Como un delito de abandono de puesto. Él, al parecer, sí tenía derecho a ese permiso, no obstante, lo adelantó. Vemos que estos comportamientos, de todas maneras, si bien es cierto, van contra lo que es el servicio, la disciplina, y uno entiende la rigurosidad precisamente por estar dentro del cuerpo amado y la Policía Nacional a ser también parte integrante, y donde es importante la disciplina, en orden a la jerarquía, todo ello para poder constituir esa responsabilidad que tienen los señores representantes de la autoridad, en este caso los señores representantes de la Policía Nacional y del Ejército. Pero igualmente esa rigurosidad hasta dónde debe igualmente entenderse desde el punto de vista de ausencia de una de las formas de culpabilidad, como es el dolo. Veo, señoría, que si bien aquí hubo una situación que se presenta particularmente con el subteniente,
y él ha manifestado, no se encuentran los soportes frente a que él efectivamente sí salía a permiso y que al parecer lo que indica aquí en el informe de la comandante de departamento encargada es que se adelantó unas horas a ello y de allí se hizo incurrir en esa conducta punible. ¿Hasta dónde esta circunstancia podría ser el motivo de una captura en flagrancia? Se pregunta el Ministerio Público si efectivamente aquí hubo un actuar doloso en cabeza de Yanier Jair Montes Peña para efectivamente cometer esa conducta punible, ese delito, si él precisamente tenía una situación administrativa que lo podía estar avalando para efectos de poder salir de lo que llaman su jurisdicción. Entonces, desde el punto de vista del ámbito de jurisdicción, y si él pertenece al Departamento de Policía Tolima, ¿cuál es su jurisdicción? Si estar en Ibagué sale de su jurisdicción o se salió de lo que era el rango de lo que cubre la guarnición de la estación o el comando de policía de purificación, que era el que él está adscrito. Entonces, pero estaba en Ibagué. Entonces, bajo esas circunstancias, señoría, veo un poco, o sea, para el Ministerio Público existe un poco de duda frente a la comisión de esa conducta punible en cuanto al motivo que dio la aprehensión y de la situación en flagrancia. Es decir, señoría, considero que aquí de pronto puede vislumbrarse una conducta más disciplinaria que penal, entendiendo la ausencia, en este caso, de tipicidad subjetiva, es decir, la ausencia de responsabilidad, porque no hay un comportamiento doloso desde el punto de vista que él tenía, permiso por cuanto ya había elaborado 30 días, y además, de acuerdo con lo que se indica en el informe, también 2 días de permiso que han sido autorizados por el señor coronel Ojeda. Bajo esas circunstancias, señoría, sí consideraría entonces que esa situación de flagrancia como motivo de captura, pues no está en este momento demostrado lo que tiene que ver con que efectivamente aquí hay una responsabilidad dolosa frente a la comisión de las conductas. Y frente a ello, señoría, consideraría que esa situación de flagrancia que se ha indicado no se dio, señoría. Esa comisión de esa presunta conducta punible no está plenamente demostrada y como tal sería viable decretar la ilegalidad de esta captura y proseguir con el trámite investigativo pertinente en aras precisamente a que se logre probar si efectivamente el subteniente Yanier Jair Montes incurrió en esa conducta punible o no, porque él tiene algunos soportes que pueden estarle justificando ese actuar. Bajo esas circunstancias, el Ministerio Público se opone a la declaratoria de legalidad y solicita se decrete precisamente la ilegalidad de la captura y se ordene su libertad de Yanier Jair Montes Peña, señoría. Gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Neira, por la defensa tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señoría. Pongo de presente que en efecto la petición que de entrada realizo ante su digno estrado es similar a la realizada por el representante del Ministerio Público, que no es otra que la declaratoria de ilegalidad del procedimiento de captura. Y es que son múltiples las razones que me llevan a realizar este planteamiento, señoría. En primera medida, porque se hace necesario recordar a la agente captora la disposición que establece nuestra Constitución Política, según la cual, abro comillas, artículo 33, nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo. Cierro comillas. Y ese nadie incluye a los miembros de la fuerza pública, porque portar un uniforme, llámese el pixelado del ejército, llámese el del IMPEG azulito, bueno, el de la policía también, es azul ahora, no significa que por pertenecer a alguna entidad en particular se pierda esa garantía constitucional. Y por lo tanto, como puede verse en el informe de procedimiento de captura, la coronel, utilizando el poder de su grado y cargo, vulnera, más no poder, el artículo 33 de la Constitución Nacional para obligar al señor subteniente a declarar
en contra de sí mismo. Y esa declaración no tiene que ser necesariamente escrita, notariada, ni juramentada. Basta con que una persona sobre quien si tenga algún indicio de comisión de alguna conducta, así sea típicamente militar, pues no puede sometérsele a una serie de interrogantes que puedan convertirse en actos autoincriminatorios, como aparece en el informe de captura, es decir, que la captura nace viciada a través de esa obtención de información que de todas maneras pues queda en duda de si realmente esa fue la manifestación que hizo la persona capturada o no. ¿Y por qué queda en duda? Porque, señoría, se ha señalado por parte del representante de la Fiscalía que es que el ciudadano Montes debía estar en el municipio de Purificación. Y surge el interrogante, ¿y dónde fue capturado? En Purificación. Que supuestamente habría hecho unas manifestaciones que estaba en la ciudad de Ibagué, dentro del traslado que se corrió a su señoría y a los diversos sujetos procesales, no obra esa documentación, como tampoco obra la excusa, lo digo con mayor respeto, es un tanto rebuscada de que la demora en acudir ante el juez de garantías es que porque está muy difícil en la policía encontrar una hoja de vida. Y es que si bien estamos dentro de las 36 horas, no quiere decir que un fiscal tenga la posibilidad de esperar a las 35 horas con 59 segundos para poder acudir al juez control de garantías. Estamos alrededor de las 34 horas de haberse realizado el procedimiento de captura, que sería la medianoche del sábado, amanecer domingo, exactamente según el informe 0009 horas. ¿Y por qué se inicia también con una crítica con ese aspecto? Porque es que el artículo 460 del Código Penal Militar establece lo siguiente, abro comillas, presentará al aprendido inmediatamente, cierro comillas, inmediatamente. No entiendo cuál es el nivel de dificultad para demorarse 34 horas para que se instale una audiencia a verificar una captura en flagrancia que, si se supone el procedimiento fue tan claro, no demandaba ningún grado de dificultad. De hecho, si se supone que la dificultad para no cumplir la disposición del legislador de inmediatamente es la dificultad de obtener la hoja de vida, pues es que yo en los traslados ni siquiera veo que se haya hecho eso, que se haya obtenido la hoja de vida. Lo máximo que se obtuvo fue una resolución de nombramiento que además demuestra la poca experiencia laboral del uniformado, pues parece que según esa resolución 2988 su nombramiento como oficial es de apenas el 16 de junio del 2025. En todo caso, esa resolución pues no demandaría esa dificultad porque hasta en la Escuela General Santander se podía obtener. Entonces vemos cómo ya hasta en esa línea del tiempo le pongo a su disposición, señoría, esa crítica de realmente de si es que tenemos que esperar siempre las 36 o si ya de entrada esa demora resulta siendo una vulneración de derechos. Sin embargo, en los demás asuntos, como lo que tiene que ver con el trato, pues evidentemente es cierto, no ha sido golpeado, pues que yo sepa no lo pusieron a aguantar hambre, y en esos aspectos básicos que no es un favor, sino que son condiciones mínimas de la dignidad humana, pues podría pensarse que se ha cumplido. En gracia de discusión que la línea del tiempo, su señoría considere que eso inmediatamente es cuando el fiscal quiera, digamos que también lo podríamos eventualmente avalar, pero es que aquí se trata de algo que sí no puede pasarse por alto y es la flagrancia, lo que brilla por su ausencia, la llama que arde. Aquí resulta que se le ha puesto de presente, señoría, que el oficial abandonó el puesto y entonces surge el interrogante, ¿cuál era el puesto? ¿Cuál era el cargo en función que tenía esta persona para poder considerar que eventualmente sí existió ese delito y que por lo tanto sí existía la flagrancia? Pues del traslado que le he puesto de presente, señoría, se encuentran documentos que lo que demuestran es que el oficial Montes ni siquiera tenía realmente asignado una actividad en el municipio de Purificación. Allí dentro de ese traslado podrás encontrar un documento que se denomina encargo de la unidad Purificación. Y allá aparece que esa estación de policía, que en teoría debería estar a cargo de la capitán Jessica Gómez, esta persona con ocasión a una franquicia que le fue autorizada
hizo entrega de esa unidad policial a un subintendente de nombre Ortegón Criales Gregorio Andrés, con fecha de inicio 6 de junio del 2025 hasta el 6 de septiembre del 2025 al 7 de septiembre del 2025, es decir, sábado y domingo básicamente, los 2 días que conforman el fin de semana. En esas condiciones, como quiera que la estación de policía de Purificación se encontraba formal y legalmente bajo el mando de un subintendente, no mando de nivel ejecutivo, no puede considerarse que el subteniente, un oficial, nivel directivo, desatienda una designación que está avalada por el mando institucional y asuma de voz, de mera boca, el mando de una unidad que nadie le ha entregado, lo que entonces se descarta que se pueda configurar el delito de abandono del puesto, puesto que ese puesto no existe, al menos no encabeza al oficial Montes. ¿Y por qué es importante hacer mención de esto? Porque entonces no habría delito. Aquí aparece en escena además una situación especial de connotación constitucional, ¿no? Y es la disposición del artículo 122, que básicamente resume que no hay cargos sin funciones. Y bajo ese principio, para poder considerar que existe un abandono del puesto, pues debe estar asignado el puesto, el cargo. Entre otras cosas, brilló por su ausencia la exposición, señoría, de qué modalidad es ese abandono del puesto, ¿no? Recordemos que el artículo 105 que establece ese abandono del puesto exige, en primera medida, estar de facción o de servicio, ¿no? ¿En cuál de las dos estaba? Brilla por su ausencia esa exposición y dice que hay que, estando en cualquiera de esas dos condiciones, en esa disyuntiva, debe existir unas características y es dormirse, embriagarse, ponerse bajo efectos de sustancias estupefacientes o actualmente abandonar ese puesto. ¿En cuál modalidad se encontraba la persona? No hay ningún dato en la exposición, ni en el informe de captura, ni complementado a través de la exposición de la Fiscalía. Ahora, ¿cuál es lo que pasa? Pues que para configurar eventualmente que se abandonó el puesto, entendido como, digamos, la zona geográfica de Purificación, si es que vamos allá hasta la minucia, insisto, la captura se realizó en ese mismo municipio. Por la premura de llegada de ese oficial a esa municipalidad, ni siquiera tenía asignado un lugar de habitación al interior de la estación de policía. Es decir, que ese tema logístico obliga a la persona a pernoctar por fuera de las instalaciones, un aspecto por demás como lógico, ¿no? Y entonces resulta que si nos vamos a mirar los documentos que están en los anexos, pues se encuentra que, entre otras cosas, ni siquiera está claro si realmente el oficial debería estar en Purificación, porque según esos soportes, esta persona aparece, según los sistemas de talento humano, en una unidad policial absolutamente diferente, como lo es el municipio de Planadas, al sur del Tolima. Entonces, no puede pretenderse considerar a través de un informe de captura en flagrancia que es que el oficial estaba como que no tenía algo que respaldara su permiso, que había un tema informativo, si es que la misma gente captora desconoce hasta en qué turno descansa el personal bajo su mando. Definitivamente se fue el coronel Ojeda y el de Tol se fue al piso. Tanto así que usted podrá ver en esa declaración extrajuicio, allí ya entre los elementos de la Fiscalía que soportan el procedimiento de captura y que me obliga a hacer un procedimiento, que la oficial estaba pensando que era que el teniente hacía parte del turno A de franquicia, situación que demuestra la desconexión entre el mando institucional y el personal subalterno, porque dentro de los soportes que yo le entregué, señoría, en el correo electrónico antes del inicio de la audiencia, se puede ver cómo esta persona gozaba en efecto de un permiso que se considera como permiso diferencial, que es una situación de... Doctor, se le apagó el micrófono, no le estamos escuchando. Sí, señoría, raro, pero bueno. Le indicaba que normalmente en la policía pues descansan un fin de semana al uno, un fin de semana al otro, y eso es lo que conocen como grupo A, grupo B. En el sur del Tolima, por las dificultades de orden público y la lejanía, se establece un permiso que se llama el permiso diferencial, que es el famoso 30x6. Trabajan 30 días, descansan 6 días. Y precisamente esa era la condición en la que se encontraba el oficial. ¿Desde cuándo? Sí, en efecto, desde el día 7 de septiembre, es decir, desde el día domingo. Pero, ¿qué pasa entonces en cuanto al día sábado? Pues resulta
que como aparece en los soportes, hay un traslado de los elementos que se conoce como el GS-2025 188.473 de todo. Es un comunicado oficial que se realiza a través de una aplicación que se llama el GEPOL. Y allí, señoría, cuando se revisa ese GEPOL, podrá usted encontrar lo siguiente. Deme un segundo que aquí no está cargando. Más de conocimiento ya. Dice el GEPOL en las comunicaciones, es decir, el GEPOL se carga el documento y cada vez que alguien tiene contacto con el documento, pues aparece con su venia, señora, puedo compartir pantalla para que sea más pedagógico o más práctica la exposición, ya que al procurador se lo pude entregar ya después de que él prácticamente ha terminado. Doctor, eso le iba a preguntar, la documentación a la que usted está haciendo alusión es una documentación que tiene usted en su poder. Sí, y que ya se la envía a usted, señoría, pues a través de la Secretaría, la tiene Fiscalía y la tiene Procuraduría. Su señoría, qué pena interrumpo, uso la palabra como la ha solicitado para informar que el doctor Neira en ningún momento corrió traslado a Fiscalía de los elementos que está siendo mencionados dentro del discurso defensivo. Por lo tanto, solicito se corra traslado de los mismos para conocimiento de esta Fiscalía. Bueno, sí, doctor, yo también estuve revisando y yo no tengo archivo de lo que usted está haciendo referencia. Si es tan amable, puede compartir pantalla para que pueda hacer alusión a ellos y le agradezco que lo envíe a los correos electrónicos de Fiscalía, el juzgado y el doctor Román, para que todos podamos estar hablando Exacto, de sí, los... es que, escúchame, señoría, la Fiscalía, lo ideal es que revise el correo aquí, creo que las 9:38 horas son mucho antes de las 10, estamos en las 10:48, ¿no? La audiencia empezó a las 10 y están viendo ustedes en pantalla que a las 9:38, 20 minutos antes de la hora programada, a menos que ya hayan cambiado de correo, pero si el señor fiscal todavía tiene un correo que se llama 20 minutos antes de la audiencia tenía los elementos, por lo tanto, es falso lo que está diciendo el señor fiscal de que no los tiene. Falsos si no han llegado, doctor, si es tan amable, corremos traslado y los podemos compartir Su para correo poder es este, realizar la señoría. verificación. Si su correo es... 710. Sí, si su correo es este, s.com, lo recibió 10 minutos antes de iniciar la No, doctor, diligencia. ese es el correo de la secretaría. Por favor, lo envía al juzgado 1710 GAR. Juzgado 17, ¿qué? 10 GAR. GAR. Bueno, ya ahí sí se me escapa, creí que la secretaría del despacho iba a ponerle presente que le había llegado un documento, pero como acaba de ver, señoría, efectivamente se lo estoy enviando, por que favor, cumplí con ese compártalo, deber. doctor, para O sea, poder verificar. ok, Gracias. si yo actúo normalmente con absoluta lealtad, por eso no hay sorprendimiento para nadie. El único que sí se lo envié tarde, debo decirlo, es al señor procurador, como en efecto se puede ver en pantalla, y lo anuncié, a él se lo envié mientras estaba realizando la intervención, porque no sabía cuál era el procurador que realmente nos iba a acompañar. Entonces, como pueden ver, del traslado de las 9:38 a la Fiscalía, pues hay una serie de comentarios que se realizan internamente al interior de la institución que revelan la existencia de la trazabilidad de un oficio al que les voy a mostrar ahorita. Y resulta que el día 4 de septiembre del 2025 a las 17:41 horas, el capitán Mateus Leighton Steven señala lo siguiente, abro comillas: respetuosamente me permito remitir a mi coronel el encargo de la unidad estación de policía Planadas, teniendo en cuenta que el comandante cumple con el tiempo laborado 30/6. De igual forma, 2 días de permiso otorgado por el comando del departamento en relación general, mes de agosto, realizada el 15 de agosto, sustentado mediante correo electrónico número tal, días que no había podido disfrutar por su descanso diferencial para conocimiento y trámites correspondientes. Es decir, que el mando institucional, a través de quien sería en ese momento el comandante del distrito, estaría poniendo en conocimiento del coronel, aquí se refieren a J1, el comandante del departamento, la situación especial de ¿quién? De un comandante de policía Planadas. Ahí pues quedarían la duda de, bueno, ¿por qué Planadas si estamos hablando de Puri? Ya esa duda se la voy a aclarar en un momento. Justamente ahí aparece que ese documento pues tiene una trazabilidad que precisamente llega a manos del coronel Leal Michel, o Michael, porque creo que es un hombre, y esta persona le envía ¿a quién? A la agente captora, a Rojas Moncada Diana Liner,
ella desde el 4 de septiembre del 2025 a las 18:30 horas tenía conocimiento de la situación especial de permiso del oficial Montes, tanto así que ella misma en esa trazabilidad desde su usuario GEPOL hace un comentario a ese oficio diciendo que ella lo remite a mi coronel, dice comunicado oficial de conocimiento y fines pertinentes, y lo hace a través de su secretario Almario Chacón Marlon Fabián. Finalmente, ¿Son las 11 hasta ahora? ¿En serio? Por Gracias, favor, el personal que está conectado a la audiencia que no corresponde a sujetos procesales, ¿puede cerrar micrófonos? Gracias, Jorge Eduardo Díaz. Gracias, señoría. Efectivamente, como puede verse en esa trazabilidad, pues aparece que este permiso de ese oficial, que entre comillas menciono como el de Planadas, sería publicado el día 7 de septiembre del 2025, en últimas, el día de la captura, y este anuncio se hace desde el 5 de septiembre del 2025. ¿Cuál es ese oficio al que se está haciendo referencia en ese GEPOL? No sé si lo están viendo, regálame aquí, yo miro. Ah, sí, ahí lo están viendo. Entonces resulta que ese documento, esos comentarios son de este oficio. Como puede ver, la misma numeración, el GS 2025-188-473, en donde el oficio... ¿Me escuchan? Aló, aló. Tiene el micrófono apagado, señoría. Interrupción, señoría, sí. Perdón, yo creo que hubo una interrupción en la comunicación porque quedé en stand-by, los vi a todos en stand-by. Ok, no hay problema, señoría. Continúo Por favor, y retomo. retome, Okay. doctor, si es tan amable. Estaba hablando usted de precisamente el oficio que estamos viendo en pantalla del encargo. Gracias, señoría. Entonces, Señorías, para evitar que se pierda alguna idea, le pongo de conocimiento nuevamente que este oficio corresponde a ese mismo GEPOL, por eso está en la parte superior el número que permite confirmar que los comentarios son de este documento y no de otro, el terminado en 473. Allí, precisamente, el subteniente Janier Jair Montes Peña, firmando como comandante de estación de policía Planadas, se dirige al coronel comandante de departamento de policía Tolima, para expresarle esa situación especial en donde por permiso diferencial se hace un encargo de la unidad a el señor intendente Vera Herrera Joel Ángel, persona esta que estaría a cargo de esa estación desde el 7 Por eso no aparece ni Montes. ¿Se me puede Favor, hacer silencio? el personal que está conectado a la audiencia, sea tan amable de apagar los micrófonos o por secretaría vamos a tener que eliminar el personal, por favor, Margarita. Uy, le agradecería, señoría, a quienes no se saben comportar en una audiencia. Gracias. Le indicaba que esta fecha de inicio de ese encargo es el día de la captura, el 7 de septiembre del 2025, y terminaría el 14 de septiembre del 2025. ¿Cuál es el motivo de esa petición que hace el comandante de estación de Planadas, Montes Peña, al comandante del departamento? Dice, abro comillas, por la salida del subteniente Janier Jair Montes Peña, comandante de estación de policía Planadas, por cumplir tiempo laborado 30/6 a partir del 7 de septiembre del 2025, más 2 días de permiso otorgado por el comando del departamento en relación general, mes de agosto, realizado el 15 de agosto, sustentado mediante el correo tal. Es decir, que vemos, cierro comillas, esta misma información es la que como le llega al comandante, no puede llegar de manera directa, porque hay ese conducto regular propio de la fuerza pública. Entonces el capitán, que es el superior inmediato del teniente Montes, da ese trámite y finalmente ese trámite, como aparece en la anotación, pues se avala. ¿Por qué se avala? Pues porque la última anotación que vimos es que se va a publicar esa designación, ese encargo de unidad, en donde se va a señalar que Vera Herrera Joel Ángel, pues efectivamente iba a quedar encargado de la estación de policía Planadas desde el 7 por el inicio del permiso del oficial. ¿Qué es lo que ocurre, señoría? Que en esa improvisación total en la que ha entrado el comando de TOL después de la salida del coronel Ojeda, pues aparece sorpresivamente una contraorden. Eso es como la canción con fines netamente pedagógicos, como la canción de merengue, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha y otra vez a la izquierda. Aparece en esa improvisación total un oficio ya el 5 de septiembre que contraría las anotaciones que hagan en los comentarios de GEPOL, donde le notifican al subteniente
por parte del mayor Luis Alberto Rodríguez González como jefe de talento humano, que ahora le toca ir a recibir como subcomandante de la estación de policía de Purificación y que debe recibir ese cargo desde el 6 de septiembre del 2025 a las 7:00 en traje azul. ¿A través de qué se realiza esto? Pues a través de un comunicado oficial vía GEPOL, por eso tiene esta numeración en la parte superior que termina en 786. ¿Qué significa? Que esa falta de mando verdadero y de conocimiento de cómo funciona el DETOL generó que el día 6, día de la presentación, Planadas quedó sin comandante. Planadas quedó sin comandante el día... Huele a gas. Por favor, procedamos a eliminar de la sala las personas que están interrumpiendo la audiencia. Gracias. El día 6 de septiembre, por culpa del mando institucional, Planadas quedó sin comandante, porque recordemos que el encargo del comando de estación que estaba a manos de Montes solo desde el 7 quedaba a cargo de un intendente. Quitan el comandante el día sábado con esta orden del día 5 y obligan al subteniente a abandonar Planadas para irse a presentar a Purificación. En efecto, él lo hace y precisamente al realizarlo, pues es que llega a esta unidad. Aquí voy a, bueno, antes de pasar a ese otro aspecto, le voy a mostrar unos, para no ser como tan cansón, tan largo, otros documentos que revisan ese desorden administrativo, señorías. Se supone que el oficial Montes estaba capturado desde las 00:09 horas del domingo 7, ¿no? Pero resulta que es tal el desorden que tiene el mando institucional amando el fin de semana de la coronel agente captora, que el subteniente, según el PSI, que es el usuario que manejan todos los uniformados, aparece que esta persona... Uy, oye, qué detallazo de tu parte. El detallazo sería que me deje terminar la intervención, favor. gracias. Por favor, las personas. Margarita, por favor, procedamos a eliminar las personas que no sean de los sujetos procesales, porque me meto demasiado. Gracias, señoría. Como puede verse en la extracción de información que se hace de el PSI, Portal de Servicios Internos, traduce eso, que se le asigna usuario a cada uniformado según si el Montes, si se guía del portal de servicios que le asignó la policía para saber qué le toca hacer, señala que ayer mientras estaba capturado seguía siendo el comandante de la estación de policía Planadas. Ese es el nivel de desorden que ahora le quieren capitalizar al uniformado. Aquí se ve que para la fecha de el 2025-0907 está incluido en una minuta. Capturado tenía que seguir comandando la estación de Planadas según la minuta E03B7168. Entonces vemos que aquí se está hablando de un abandono del puesto, pero se genera una confusión en una persona que exclusivamente tenía 2 mesecitos de estar graduado como oficial. Y ello genera que, si vamos a ver el extracto de hoja de vida, que se logró imprimir el 7 de septiembre del 2025, ya capturado al uniformado, allí se encuentra que la unidad actual, que es lo que me permite saber si yo estoy evadido o no, si estoy dentro de la jurisdicción o no, la unidad actual es el Departamento de Policía Tolima, y esto tiene una importancia especial de la que alcanzó a hacer anuncio el señor procurador, y es hasta donde mientras esté en el Tolima estoy dentro de la jurisdicción. Y eso se va a confirmar con la explicación que da la propia agente captora con un audio del que también correré traslado. Aquí señala que para esta fecha, el 7 de septiembre del 2025, esta persona está asignada al Departamento de Policía Tolima. Y resulta que aparece como comandante de estación. Allí no dice que sea subcomandante como ese oficio sorpresivo que se le presentó. Entonces vemos que se sigue generando una confusión, una inducción a error al personal que está hoy capturado. Sumado a eso, si revisamos el formulario de seguimiento del policía al que se dice que se abandonó el puesto, pues aparece que este documento en donde aparece cuál es el tiempo de servicio, periodo evaluable, la casilla 1.10, muestra que este documento corresponde a una evaluación que se está realizando entre el 11 de julio del 2025 hasta el 7 de septiembre del 2025, ya el día en donde la persona está capturada.
¿Y dónde figura este uniformado? Numeral 1.4, estación de policía Planadas, cargo en el numeral 1.7, comandante de estación de policía. Entonces, si al momento de la captura y aún después de la aprehensión, la policía ni siquiera tiene claro dónde es que debe estar el uniformado, la comandante encargada no sabe ni qué tiene que estar haciendo el personal, pues no puede considerarse que la persona haya abandonado cargo y funciones cuando ni siquiera eso lo tienen claro. Ahora, yo le manifestaba hace un momento que había un encargo, que la estación debía estar a cargo de una capitán. Pues eso es diciendo y mostrando. Entonces aquí aparece que al igual que el oficial pedía un encargo para la estación de policía Planadas por el permiso al que iba a salir, en Purificación estaba ocurriendo exactamente lo mismo. La comandante de estación, la capitán Jessica Lisset Gómez Trujillo, había también oficiado al coronel Carlos Efrén, dejémoslo en Carlos Efrén, para que la reemplazaran el cargo. ¿Con quién? Con el subintendente Ortegón Criales Gregorio Andrés, entre el 6 de septiembre y el 7 de septiembre, cuando me refería a los días del fin de semana. ¿Cuál es el motivo? Dice que, abro comillas, entrega el cargo que realiza la señora capitán Jessica Lisset Gómez Trujillo, comandante de Purificación, al señor subintendente Gregorio Andrés Ortegón Criales, comandante patrulla de vigilancia, estación de policía Purificación, por salida a franquicia correspondiente al turno B. Como puede verse, señoría, entonces la unidad quedó a cargo de un subintendente y quedó a cargo de ese subintendente, por lo que en el momento en que ordenan la presentación del oficial asesor sorpresivo Montes a Purificación, este no puede remover por decisión propia a quien está encargado de la estación con unas memoriales que están dirigidos al comandante de la unidad. El grado de subteniente no le da para pasar por encima del coronel. Entonces resulta que si la capitán le toca pedir ese permiso, él no puede desautorizar ni a la capitán ni al coronel, ni puede remover en esa desautorización imposible al subintendente para que le entregue una estación en la que él ni siquiera llega como comandante de estación, llegaría como subcomandante. Lo que hace entonces ver que en efecto era imposible que se pueda considerar una captura en flagrancia por abandono del puesto cuando no existe puesto, no existe funciones, no existe un cargo formalmente entregado. Para probar esta afirmación, señoría, pues pongo de presente precisamente ese documento al que hice mención y expresando que ese oficio de presentación señala en la parte final algo bastante interesante, y es que esta persona al llegar debía recibir 7 días de inducción, lo dice de manera literal el memorial. ¿Y quién le debía dar la inducción? El superior. ¿Y acaso el subintendente de un superior es una entidad jerarquizada? Obvio no. Por lo tanto, entonces, como esta persona cumple con esa obligación de presentarse, pues allí, como no se acata, en vez de acatar ese documento que refiere ese oficio, que hace referencia a la guía de inducción, entrenamiento, reinducción y actualización de personal, que es la guía 2DH GU 0002, pues el subteniente, al presentársela a su superior, que resultaría siendo el comandante distrito, esta persona, curiosamente, lo que hace es que lo tiene ahí en misión plan estatua, es decir, estar parado sin hacer nada en la estación, cumpliendo un horario, y lo hace justamente desde el momento de la presentación, 07:00 horas, hasta las 17 horas. ¿Y de dónde sale que estuvo todo el día de corrido en la estación? Sin cargo y función asignados, de la propia declaración extrajuicio de la que corre traslado la fiscalía, donde señala en esa jurada la coronel Diana Rojas Moncada que hasta observa que la persona no solo reclamó armamento, sino que lo tuvo consigo hasta las 17:00 horas. Pues, ¿qué fue lo que pasó? Que a las 17:00 horas, en lo que resultaría siendo una falta de criterio, valentía, honor y seriedad, el comandante de distrito le dice que se puede retirar de las instalaciones, entre otras cosas porque tiene que buscar dónde va a dormir, y que, pues como va a salir el día inmediatamente siguiente de permiso, pues que se vaya a listar básicamente maletas. Sin embargo, de manera sorpresiva, aparece la coronel, que conocemos con la clave radial de J2, a pedir que quiere ver de noche y en persona a un subteniente costeño con 2 meses de graduado, y lo captura que por demoradito, es decir, porque no llegó de inmediato. Entonces, cuando se trata aquí de un tema de captura, se pueden gastar 34 horas. En el caso de
de procedimiento de presentación se demora como 2 o 3 y ya automáticamente se genera la captura que porque no fue por inmediato. ¿Por qué habría tomado el comandante distrito esa decisión de permitirle ir a descansar a pesar de que no esté la misma documentado? Decirlo porque por la premura del tiempo no alcancé a encontrar ese soporte. Pues señoría, porque entre los soportes de la Fiscalía se puede ver cómo, en algo hasta cómico, quien da fe de la presentación del oficial es precisamente su subalterno, el subintendente, que cómo está firmando ese poligrama. Pues lo está, el poligrama PO 2025-0028-63 de Tol. Dice justamente el señor subintendente Gregorio Andrés Ortegón Creales, la persona que aparece que Jessica designó. Dice, abro comillas, municipio Purificación, el día 06-09-2025, siendo las 07:00 hora, me permite informar la presentación por traslado del señor subteniente Yanier Jair Montes Peña, identificado con cédula tal, de placa tal, celular tal, se realiza la presentación de esta unidad policial sin novedad especial, cierro comillas. Como ven, no le miento, señora, cuando le digo que el comando de estación estaba a cargo por designación del mando institucional en un subintendente, que precisamente le modifican en el GEPOL el cargo para que cuando firma, esa firma digital le salga así, con calidad de comandante de esa estación. Curiosamente, entonces no lo puede relevar, no lo puede poner a hacer ningún servicio, no puede hacer las veces de segundo, cumpla el horario, esté todo el día y mañana salga con su franquicia. Ahí no hay delito, señoría. Y eso que el procurador lo alcanzó a percibir sin ni siquiera revisar los elementos, porque como se ve en el traslado, ahí se los entregué básicamente cuando ya había terminado. No era tan difícil entender que no hay delito. Por eso insisto en la oposición de declaratoria de legalidad de la captura, porque para capturar hay que tener conocimiento mínimo de la real ocurrencia de una conducta, si se va a hablar de flagrancia. No solo ingredientes de tipicidad objetiva, o sea, no basta decir que hay un delito que se llame abandono o un delito que se llame desobediencia, sino que la agente captora, que toda la vida ha pasado de escuela en escuela y ha sido hasta jefe de talento humano, es decir, tiene la experiencia, sabe cómo funciona la policía y por su grado debería estar en la capacidad de hacer un análisis mínimo de antijuricidad. Y no solamente la formal, sino la antijuricidad material, cuya ausencia es la que impide que se pueda hablar de delito, y sin delito la captura se torna ilegal, que sea declarado por su despacho. Ya para finalizar, señoría, le había hecho la promesa de mostrarle un audio, y el audio es el siguiente. Permita escucharle la grabación. Sí. No se puede permitir la jurisdicción, mi coronel. No se puede salir de la jurisdicción. Muy bien. Se le fue el audio a mi coronel. Se le fue el audio a mi coronel. No, perdón, yo lo apagué, qué pena. Entonces, no se puede salir de la jurisdicción. Voy a explicar qué pasa con el personal que nos encontramos, que laboramos acá en la metropolitana de Ibagué. Vamos a salir con la franquicia, pero vamos a permanecer en donde, yo pregunto aquí, ¿quién es Edwin David Gallego Velázquez? Mi coronel, Dios, patria, buenas noches. Mayor Edwin Gallego de Puerto Lima, señora, ¿qué ordena? ¿Usted descansa este fin de semana? Si Dios lo permite, sí, señora, ¿qué ordena? ¿Y dónde va a permanecer? La ciudad de Ibagué, señora. Eso, muy bien. Pero entonces el personal del departamento sí podrá hacerlo allá en sus municipios, por favor, porque pues obviamente se sobreentiende que algunos tienen que, son digamos de purificación, pero la familia la tienen allá en Líbano, entonces entre allá los municipios lo podrán hacer, ¿ok? Porque si no, entonces se tendrían que quedar allá en la estación y no podrían salir. Entonces, eso es lo que se va a hacer, por favor, para que tengan muy claro. En el departamento. Ahora no es que vaya a ser entonces que no. Es menos mal esto queda grabado. No, y resulta el funcionario una novedad. ¿Y dónde estaba? No, en Cali. ¿Por qué fue para Cali? Porque mi juez me dijo que me podía ir. Yo dije muy claro, departamento. Entonces, para que quede. Sin embargo, hay que activar el árbol telefónico. Sin embargo, hay
que estar pendientes, porque si se llegan a requerir, como puede verse, señoría, la propia agente captura le dice al personal que está dando de franquicia el departamento y por coincidencias de la vida señala que, como ejemplo, a Purificación y traslada la situación al municipio del Líbano. Ahora, recordemos que en cuanto a eventualmente que hubiera existido ese traslado a la ciudad de Ibagué, pues resulta que allí adquiere importancia, cosa que no está siquiera soportado la declaración, ya apenas en una vía de autoincriminación, la resolución 0242 del 25 de enero de 2023, por la cual se expide el reglamento de guarnición y control de servicios para la Policía Nacional, señala justamente en su artículo 3º, jurisdicción. Es el área geográfica asignada a una unidad de policía para efectos de responsabilidad y control, con el propósito de lograr una mayor efectividad en el servicio. Cierro comillas. Unidad de policía, que dice el extracto de hoja de vida que compartí pantalla, que la unidad de policía de mi cliente es el departamento de policía de Tolima. ¿Estaba en el Tolima? Sí. Si ni siquiera está claro, según el PCI, se tengo que ir para Planada, según el oficio, tengo que ir para Puri, según el otro comunicado, voy a salir de permiso, voy a recibir, no puedo porque hay otro en esto y no puedo quitar. Y esto es jerarquizado, no puedo tumbar las órdenes. Entonces, como puede verse, señoría, en este resumen que he realizado y soportado debidamente con documentos, además públicos, pues aquí no hubo situación de flagrancia frente a delito, porque faltó lo principal, el delito. Y en esas condiciones, luego se declare la ilegalidad de la captura y se procede a ordenar la libertad inmediata de la persona que represento. Esa es mi manifestación, señoría. Muchas gracias. Las intervenciones de los sujetos procesales. El internet no sé, está como fallando. ¿Sí me están escuchando? Sí, señoría, lo que pasa es que el movimiento siempre es un poquito robótico, lo que hace pensar que sí hay una dificultad en internet que no se mueve como normalmente debe hacerse. Señoría, Ya lo veo hasta otros. Señoría, estoy escuchando, pero... Señoría, entrecortado. Me oye entrecortado, señoría, sí. Y el señor procurador no está escuchando, yo ya no lo veo. Señoría, se oye entrecortado. A mí me sacó el sistema, me tocó volver a ingresar. Ha estado molestando harto el internet. Permítanme un momento, voy a cambiar acá una conexión a ver si mejora. Si hay que repetir la intervención, no tengo problema, señoría. No, yo lo escuché bien, doctor, muchas gracias. Es para garantizar que todos escuchen la decisión. Permítame un segundo, yo miro aquí mi conexión. ¿Mejora un poco? ¿Me escuchan mejor? Nada. Ahora sí la escucho Sigue entrecortada. entrecortado, su señoría. No, pero la conexión no logro mejorar. Señoría, pues la verdad, aunque es amiguísimo, fan número 1 del principio de publicidad y del principio de máxima divulgación, no menos cierto es que como pues hay 200, más de 200 personas conectadas. Exactamente. Verifiquemos, porfa, porque ya no veo ningún procesal. Ya verifico. ¿Aló? ¿Aló? Hola, mi doc. Doctor. Me parece que alguien me eliminó de la reunión, me salió ese mensaje, intento conectarme y nada, no deja. Bueno, Doctor, la verdad es que yo me salí porque la señal está pésima. Intenté ingresar nuevamente para Sí, entrar, salieron varios. Sí, no, y estoy haciéndole y me sale que no, y es como si alguien me diera en admitir. Vea, Sí, pues, o sea, quiere decir que no, si no en el somos- público, normalmente, a veces cuando abren esas aplicaciones, si digamos como el organizador no tiene limitadas las funciones, cualquiera le puede apagar el micrófono a otro o incluso sacarlo. Eso a veces pasaba en la Sí. ordinaria un tiempo hasta que les tocó, hasta para compartir pantalla, cualquier de los invitados podría hacerlo. Entonces Sí. a ellos les ha tocado generar unas restricciones porque puede ser algún saboteo de público, ¿no? No, obviamente el despacho no, pero entonces... Bueno, mío, era para eso por si de pronto si la web pregunta, no cree que es que yo me salí corriendo. Después me abandono el puesto, pasamos a abandono de la audiencia. Bueno, mío, todo bien. Bueno, gracias. ¿Sí estamos, Margarita? Buenas tardes, vamos a verificar la asistencia. Lo que pasa es que hay personas manipulando
la audiencia, alcancé a ver a Penagos, pero alguien me imagino que le dio el ingreso, no fui yo. Por favor, verifiquemos si está él capturado en la sala. Él me estaba enviando pantallas hace un rato Ujú. de que en efecto no lo ha sacado la plataforma y que no ha podido entrar. A mí, de hecho, señoría, me salió un mensaje que me dice que alguien me eliminó de la reunión. Y posteriormente, cuando intentaba ingresar, me aparecía que me inadmitían. Entonces sí puede ser que alguien Sí. del público está aprovechando que si no hay restricción de las funciones, pues saca otro, le apaga micrófono, como también me ocurrió ya, o algo por el estilo. En el peor de los casos, señoría, si aparece todavía de pronto algún desadaptado que no pues se comporta en diligencia, rogaría o sugeriría que se creara entonces un nuevo link exclusivamente con sujetos procesales y tocaría pues que no permitir participación de público para poder terminar, porque pues por lealtad procesal pongo de presente que estamos a 30 minutos de que se completen las 36 horas y según la postura del entonces magistrado José Luis Barceló Camacho en el acta 417 del 14/11 de 2012, ya bastante tiempo, dijo que la decisión debe estar tomada dentro de las 36, que no basta la mera instalación. Pues para evitarnos inconvenientes yo sugiero esa solución. Sí, yo les voy a pedir un favor a los asistentes de la audiencia. El que no esté interesado directamente, por favor, absténgase de ingresar o sálgase, para decirlo de mejor manera, de la audiencia y posteriormente se entera de la decisión porque se está interrumpiendo mucho. Hay demasiadas personas y también nos está interrumpiendo la conexión. Los muchos que activan el micrófono están hablando de otros temas y realmente es incómodo para los efectos procesales, no permite la concentración. El personal que no está realmente interesado puede salir de la audiencia. Si tenemos más inconvenientes en los que se silencian a los participantes o realmente se manipula la admisión de los asistentes a la audiencia, será necesario restringir la asistencia de esta audiencia a los sujetos procesales interesados. Entonces, por favor, yo sí les solicito comportamiento adecuado. Margarita, confírmame, ¿el señor capturado está presente? En este momento no lo puedo confirmar porque pues, está entrando con un usuario diferente, entonces no. Sí, Penagos. Sí, por favor, entonces, si me está Ya. escuchando Montes Ya Peña. ingresó. Ah, ya Sí, lo veo. señoría, estoy ingresando con el usuario de Yamil Penagos Romero. Bueno, sí, muchas gracias. El señor procurador, el doctor logró volver a ingresar, es que también hubo un momento en que se hizo una como desconexión total. Doctor Romano, ¿usted se encuentra presente en la sala? Gracias, señoría. Sí, señoría, logré conectarme, me ocurrió igual. Me sacaron de la reunión, me eliminaron y después no me dejaban, no me permitían, me negaban el acceso. Pero ya estoy en sala, señoría, gracias. Sí, doctor, no sé si eso obedeció a una conducta dolosa de alguno de los participantes o si fue la red, porque a mí también me sacó, entonces no puedo asegurar. Correcto, sí. Pero si nos sigue sucediendo, sí vamos a tener que realizar la audiencia con solamente los votos procesales. Señor Mayor Manrique, por favor, ¿me confirman? Su señoría, en sala, su señoría, muchas gracias. Y resolver lo que corresponde dentro de esta audiencia. Esperamos que no tengamos más inconvenientes de tipo técnico ni ayuda. El despacho que verifica cada solicitud que realizará la Fiscalía 2423 el día de hoy para legalizar el procedimiento de captura del señor subteniente Jair Montes Peña y escuchado los sujetos procesales, es menester que este despacho se pronuncie acerca de la viabilidad de decretar la legalidad o no del procedimiento. Es importante indicar, y para no ser la audiencia muy atenta a los aspectos básicos de lo que nos ciñe a esta audiencia, que está regulada por los artículos 456 siguientes de la Ley 1407 del 2010. Y que dentro de sus parámetros se establece la libertad como derecho fundamental de especial protección, tanto para la Constitución Nacional como para la jurisdicción penal militar. Un hecho claro que la libertad es la premisa general y la afectación de la libertad en los procedimientos de captura es excepcional en todos los procedimientos que nos rigen a nosotros dentro de la jurisdicción. Lo importante es que se verifique el procedimiento de captura precisamente como un límite al poder del Estado para afectar el derecho de locomoción.
En el caso que nos convoca, efectivamente, el señor subteniente Yanier Yair Montes Peña fue privado de su libertad el 7 de septiembre del 2025 a las 00:09 horas, es decir, amanecer, las primeras horas del 7 de septiembre del 2025, en el municipio de Purificación. Importante que indicar para el despacho que efectivamente el fiscal ha realizado una efectiva relación o indicación de la identificación plena del indiciado aquí presente, conforme lo prescribe el artículo 290 de la Ley 1407 del 2010, en concordancia con el artículo 99 de la Ley 1453 del 2011. Encontramos que se pone a disposición un informe grafológico, un informe de lofoscopia, en la que se verifica que efectivamente se trata del señor Yanier Yair Montes Peña, identificado con la... Se allega también una resolución pues, de la Policía Nacional por medio del cual se identifica que el señor Yanier Yair Montes Peña es subteniente en calidad de subteniente oficial activo de la Policía Nacional y en este sentido lo hace destinatario de esta jurisdicción especialmente. También se allega un documento por parte de la Fiscalía, en el que se indica certificación de cargo y funciones, documento de fecha del 6 de septiembre del 2025, en el que se indica que el señor Yanier Yair Montes Peña se encontraba como subcomandante de la estación de Purificación Tolima para el día de los hechos, en principio. Se logra entonces evidenciar la identificación del indiciado aquí presente, además. Y se evidencia o se indica por parte de la Fiscalía 2423 el motivo de la captura. Se hace alusión a la captura básicamente por dos delitos, el delito de abandono del puesto y el delito de desobediencia. Sucede especialmente que en esta diligencia de captura se realizó bajo la premisa de la figura de la flagrancia. La figura de la flagrancia, que por ser mucho más exigente en sus requisitos y en su verificación por parte de los agentes captores y por parte del funcionario judicial que va a verificar el procedimiento, generalmente revierte mucha controversia y es de especial atención. Es necesario indicar que a pesar de que en este tipo de audiencias o en esta audiencia de control de la legalidad de captura no es dable realizar ningún tipo de pronunciamiento sobre la responsabilidad del indiciado. Todo esto será materia de discusión en los momentos procesales, en otras audiencias procesales. Sí es menester realizar una verificación básica de tipicidad de la conducta. ¿Por qué? Básicamente porque la tipificación básica de la conducta o el estudio o el juicio de tipicidad que se hace de los hechos que dan lugar a la captura tiene que converger directamente con la facultad que le da al agente captor para capturar. No es posible capturar por cualquier tipo de delito, la ley no lo prescribe de esta manera, es necesario verificar que el delito por el que se esté capturando exista primero, proceda sobre la medida de aseguramiento para que pueda ser dable la captura. Y posterior a ello, si se va a realizar con ocasión a la flagrancia, cada uno de los aspectos de las tres formas de flagrancia que nos otorga la ley. Entonces, el tema álgido en esta audiencia ha sido el procedimiento de flagrancia. Debe decir el despacho que no existe discusión acerca de que en el procedimiento de captura que se realizaría el señor Yanier Montes Peña hubiese algún tipo de maltrato o que no se diera conforme la dignidad humana. De acuerdo a lo allegado, se allega al acta de materialización de derechos del captura, evidencia esta judicatura que se plasmó la firma y huella del indiciado, se le consignó el hecho del que se le atribuye, se le informó el hecho de su captura y se le indicó se le dio la posibilidad de comunicar de su aprehensión a sus familiares y también se le dio la oportunidad de comunicarse con un abogado defensor. Se debe decir que no existe ninguna vulneración a derechos fundamentales que sea ostensible o que se haya verificado, se le indicó el derecho que tiene a guardar silencio en el momento de su captura y se materializó efectivamente su derecho a la defensa con la posibilidad de comunicación con el doctor Neira, que además se encuentra presente en esta audiencia y ha participado activamente en las argumentaciones pertinentes. Es así como se dice que durante el procedimiento de captura se evidencia que hubo un trato digno. Se llega a la constancia de buen trato, se indica que se respetaron los derechos constitucionales y se dio una condición de humanidad, como lo manda efectivamente el artículo 6 de la 1407 en 2010.
Se corrieron traslado además en la audiencia de unos elementos materiales probatorios, evidencia física, básicamente una documentación que la Fiscalía quiso que los sujetos procesales tuvieran en cuenta precisamente para que se realizara o se verificara en juicio de tipicidad la constatación de la conducta punible por la cual se procedió al elemento de lo indiqué, se trata de una resolución en la que se observa que el señor Janer Jair Montes Peña es subteniente activo de la Policía Nacional y básicamente lo que interesa al despacho en este momento, una certificación de cargo y funciones del 6 de septiembre, se indica que desde el 6 de septiembre del 2025 a las 7 horas asumió como subcomandante de la policía, de la estación de policía de purificación. Ahora bien, como quiera y como lo han indicado los sujetos procesales, no se trata de eso de solamente una verificación de tipicidad objetiva y verificar que efectivamente pudiese darse la realización de la conducta. Como nos encontramos en una audiencia de control de legalidad, nosotros estamos simplemente en una inferencia razonable de que el indiciado pudo haber cometido el delito y que por tanto le daba la posibilidad al agente captor de aprenderlo o de privarlo de su libertad sin la previa autorización de un juez constitucional como lo manda la norma. ¿Qué sucede? Efectivamente, en nuestra jurisdicción y en la normatividad penal, la limitación al derecho fundamental es dable en la flagrancia, pero tiene unas altas, estrictas exigencias. Básicamente, la flagrancia es una excepción al principio de reserva judicial. Y solamente es posible cuando el apremio de la situación hace absolutamente imposible para el agente captor, el que ha sorprendido al delincuente, conseguir un mandamiento judicial escrito. La Fiscalía ha propuesto a este despacho que la captura se realizó de acuerdo al numeral primero del artículo 459 del Código Penal Militar. Y dice la persona es sorprendida y aprendida al momento de cometer el delito. Como el numeral nos habla precisamente de la comisión de la conducta, es importante para el despacho realizar un juicio de tipicidad de valoración en la que indica en qué momento se comete la conducta de abandono del puesto y o desobediencia por la cual se procede la captura. Es importante indicar que en el documento de acta del capturado se nombran los dos delitos. Sin embargo, en la exposición que realiza la Fiscalía, no se logró por parte del fiscal evidenciar o especificar por cuál de los dos delitos se da este numeral o si es por los dos. Si estamos hablando de que la persona es sorprendida al momento de cometer el delito de abandono del puesto y al mismo tiempo el delito de desobediencia, o si hay una diferenciación en el momento de la comisión de la conducta. Muchas personas dirían que no se puede realizar este tipo de análisis del momento de la comisión de la conducta, pero es indispensable precisamente, sobre todo en tipos de flagrancia, por cuanto lo más importante verificar es la proximidad del hecho al momento de la captura. La flagrancia, como se indica y como todos los abogados hemos escuchado, viene de la relación con el término de arder y precisamente como lo indicaron en muchas clases de derecho, significa que quema, tiene que ser que la proximidad de la conducta al procedimiento de captura debe ser tal que no le quede otra opción al agente captor, sino capturar para evitar que se siga cometiendo el delito o para que se siga vulnerando el bien jurídico, sin antes ir a un juez o a alguna autoridad judicial para solicitar su captura. Entonces, el delito de abandono del puesto y el delito de desobediencia, el delito de desobediencia es un delito de omisión, básicamente. Para el despacho resultaría muy importante indicar que se hubiese indicado cuál era la orden específica de acuerdo a los elementos estructurales del tipo de desobediencia que no fue cumplida de manera objetiva por el señor Jair Montes, sin embargo no se dio. Se dio más una explicación respecto del delito de abandono del puesto, básicamente bajo la consideración de que la señora teniente coronel Diana Liner Rojas se presentó a las instalaciones de la estación de policía de purificación alrededor de las 20:36 horas y no encontró en la estación de policía al señor Jainer Jair Montes Peña. Indicó la Fiscalía entonces que al no encontrar a este oficial en su lugar de trabajo, este podría estar incurso en el delito de abandono del puesto y en este sentido fundamentó el momento de sorprendimiento y aprendimiento al momento de cometer la conducta del señor subteniente Montes. Ahora,
que es importante para el despacho, aunque se dieron muchas discusiones durante con los sujetos procesales, incluso el señor procurador dio lugar a la consideración de que la conducta podría ser de tratamiento disciplinario y no penal. El hecho cierto para el despacho en este momento es que se acreditó que efectivamente, independientemente de todas las argumentaciones que dio el señor defensor acerca de problemas administrativos que existan al interior del Departamento de Policía Tolima y de pronto algunas órdenes o contraórdenes, lo cierto es que el señor subteniente de la policía está sujeto a órdenes, es subordinado, está sujeto a órdenes de mayor jerarquía. Y lo cierto es que si se hayan dado órdenes anteriores o no, para el momento en que la señora teniente coronel Diana Rojas se presenta a la estación de policía de purificación el día 6 de septiembre a las 20:36 horas, a las 20:36 horas, de acuerdo a la documentación de certificación de cargo, el señor subteniente Montes Peña ya había asumido el cargo como subcomandante de la estación de policía de purificación. Así consta en el documento que dice que precisamente se presentó a partir de las 7 horas del día 6 de septiembre del 2025. Lo que significaría para el despacho que efectivamente él debía cumplir con ciertas funciones dentro del cargo por el que había sido nombrado, así fuera temporal, desde las 7 horas del 6 de septiembre del 2025 hasta nueva orden. Aparentemente la nueva orden era que tenía un permiso a partir del 7 de septiembre del 2025 a partir de las 7 horas, de acuerdo a la declaración de la señora señora teniente coronel Diana Línez Rojas. Es decir, que a las 20:36 horas del 6 de septiembre del 2025, el señor subteniente Montes Peña debía estar realizando sus funciones como subcomandante en la estación de policía de purificación. Es lo que comprende el despacho, de acuerdo a toda la documentación que se ha llegado, como indico, simplemente realizando una valoración de tipicidad primaria y solamente una inferencia razonable, toda vez que las situaciones que se desprendan respecto de la posibilidad o no de que estuviera autorizado sería una situación de responsabilidad que tendría que debatirse en otro tipo de audiencias. Ahora bien, sucede que a las 20:36 horas que se presenta la señora teniente coronel de la policía en la estación de policía de purificación, ella presume que el señor Montes Peña debía presentarse debería estar trabajando en esta unidad y hace una serie de averiguaciones, incluso hace unas averiguaciones precisamente con el indiciado preguntando por su ubicación, al parecer vía telefónica. Vía telefónica y ella, una declaración juramentada, indica que le manifestó que se encontraba en la ciudad de Ibagué. Sin embargo, es evidente que no se encuentra dentro de la documentación ningún elemento, evidencia física o material probatorio que efectivamente pueda lograr establecer en dónde se encontraba el señor Montes Peña para las 20:36 horas del 6 de septiembre del 2025. Indica entonces la señora teniente coronel Diana Línez Rojas que al parecer, de acuerdo a lo que observa, tampoco tiene mucha claridad acerca de la situación administrativa del señor Montes Rojas, por lo cual ella misma en su declaración indica que debe hacer una serie de averiguaciones telefónicas con algún personal de la policía, comandante de la otra estación de policía, la que era orgánico también el señor subteniente Montes Peña. Pues es claro que evidentemente si un día anterior ya hacía parte era de la estación de policía de Planadas y no de purificación, y desde donde aparentemente desde la estación de policía de Planadas se le había autorizado un permiso. Ella empieza a hacer una serie de averiguaciones para luego, alrededor de las 21 horas, establecer que efectivamente, según su criterio y según el criterio de los comandantes del Departamento de Policía del Tolima, el señor Montes Peña debía encontrarse en la estación de policía de purificación. Sin embargo, ella observa esto y decide realizar un procedimiento de captura en flagrancia. Nótese que ella en ese momento no tiene conocimiento de la ubicación exacta del señor Montes Peña. Y lo que hace es redirigir una serie de acciones para que el personal que esté bajo su mando, que se encontraba en la ciudad de Ibagué, se pusiera en la búsqueda y localización del señor Montes Peña para lograr efectivamente su captura y su judicialización en este momento. Siendo solamente, no logrando este objetivo, ni siquiera se conocen las razones por las cuales no se encontró al señor subteniente Montes Peña, y solamente cuando este se presenta después de las 12 de la noche del 6 de septiembre del 2025, perdón, es decir, ya al día 7 de septiembre en las estaciones de la policía, es que ella procede a realizar el procedimiento de captura.
En este punto es que el despacho refiere o se hace la pregunta si efectivamente nosotros estamos frente a la proximidad de la comisión del delito. Es posible que el señor Montes Rojas tuviese que estar en la estación de policía de Purificación. Ahora, su cargo era subcomandante de estación de policía de Purificación. Su lugar de trabajo y único lugar de trabajo donde debe permanecer para nosotros poder decir que abandona material y funcionalmente sus funciones es la estación de policía de Purificación. El despacho fiscal no realizó en sus argumentaciones, no realizó esta aclaración. Se desconoce si, de acuerdo al cargo y funciones del señor subteniente Montes Peña, este solamente podría permanecer ubicado, material y localizado dentro de las instalaciones de la policía de Purificación, o si dentro de su jurisdicción podría trasladarse a ciertos lugares del municipio o incluso del departamento, teniendo en cuenta que efectivamente pertenece al departamento de policía del Tolima. No se tiene claridad al respecto, tampoco se indicó por parte de las declaraciones, o en la declaración, perdón, o en la documentación que se llega, que la señora teniente coronel Diana Linés Rojas hubiese descartado la presencia del joven subteniente en cercanías a la estación de policía. Simplemente no se encontraba en la estación, no sé, se desconoce por el despacho, pues no se dijo si se realizaron labores de búsqueda. No sé, se desconoce por el despacho si realmente se verificó que en la localidad de Purificación no se encontrara el señor Montes Rojas para indicar que efectivamente se encontraba ausente de su servicio y de sus funciones. Y para nosotros, para poder predicar que efectivamente existe el sorprendimiento al momento de cometer el delito. ¿Es dable o es posible que se encontrara fuera de la jurisdicción donde tuviese que permanecer? Sin embargo, esto debe ser acreditado precisamente por parte del despacho fiscal. Y para el momento de la flagrancia, el agente captor y posteriormente la fiscalía sí debía realizar un estudio somero para establecer que efectivamente la conducta cumpliera con los requisitos y con los elementos estructurales del TIP. Como indicó, no se conoce la ubicación del señor Montes Rojas de las 20:36 a las 12 horas, es decir, 2 horas y media alrededor en las que estuvo la señora teniente coronel Diana Linés Rojas esperándole en la estación de policía de Purificación. Sin embargo, se desconoce si se encontraba ausente de sus funciones completamente o si definitivamente la ausencia se da por espacio de localidad, por ausencia física del lugar donde debía prestar su servicio. Es tan así que a pesar de que el documento de certificación de cargo indica su cargo como subcomandante de la estación de policía, tampoco indica dentro de sus funciones cuáles eran sus funciones específicas para poder conocer y establecer específicamente si dentro de las actividades que realizó se encontraba realizando acciones que estuvieran por fuera de sus funciones, ni tampoco se indica específicamente cuál era el lugar o jurisdicción donde podía permanecer, si solamente era la estación de policía, la oficina o el comando, o que comprendería estos aspectos específicos de la facción o del servicio que se requieren verificar para el delito de abandono del puesto, que fue la imputación primigenia que se le realiza al momento de la captura al señor Montes Rojas. Ahora bien, nosotros debemos poner en contexto una situación importante, y es que nosotros estamos tratando con servidores públicos, funcionarios de policía, ejército, fuerza aérea, armada, todos nosotros, los que somos funcionarios de esta jurisdicción, sabemos que el personal que es orgánico de las fuerzas es personal que es básicamente individualizable e identificable al primer momento. Pero no por ello se nos da la facultad de emprender búsquedas de una forma extrema para nosotros poder predicar una captura en flagrancia o para justificarla. Nosotros en la jurisdicción, y es un importante contexto muy diferente en la ordinaria, en la jurisdicción se sabe la persona que está de servicio de 7 a 8, de 8 a 10, en el día 6 de septiembre, se sabe y se conoce su ubicación, generalmente se conocen sus datos de residencia, sus datos familiares. Como se puede identificar plenamente al momento en que se llega y dice quién estaba aquí de servicio, estaba la soldado Sandra, no puede por eso decirse que entonces yo voy a estar en flagrancia permanente hasta que me ubiquen a las 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas o al día siguiente, porque yo ya estoy identificada previamente.
Entonces, ¿qué es lo que debe verificar el agente captor y lo que verifica en este momento básicamente la judicatura? Los tres requisitos o las tres condiciones del delito flagrante, que también han sido objeto de estudio por parte del Tribunal Superior Militar. Primero, inmediatez temporal, es decir, que el delito se esté cometiendo o se haya cometido instantes antes. Ok, nosotros estamos hablando entonces de un delito en el que, como lo indicó el fiscal, como el abandono del puesto, digamos, entonces él dice es de daño antijurídico permanente, pues sigue ocasionando daños durante el tiempo que se está cometiendo. Ok, pero entonces tendría que haberse explicado específicamente desde qué momento y hasta qué momento se encontraba de facción o de servicio el señor subteniente Montes Peña, para nosotros poder predicar efectivamente o verificar efectivamente la inmediatez temporal respecto de la comisión de la conducta y la captura. La inmediatez personal es el segundo de los requisitos, consiste en el que el delincuente se encuentre allí en ese momento, con relación a objeto o los instrumentos del delito que ofrezca una prueba de su participación en el hecho. Como lo indico, este es uno de los elementos que debe tenerse en consideración y debe ser mucho más estricto por cuanto siempre está identificable para el agente captor la persona o la persona que comete la conducta, sobre todo en ese tipo de delitos contra el servicio. Ya está previamente identificado. Entonces nosotros la inmediatez personal significa que efectivamente yo no tenga duda acerca de la individualización o la identificación, pero si ya la tengo, entonces debo seguir con los requisitos de inmediatez temporal. Y el tercero, que es uno muy importante, que es la necesidad urgente. La necesidad urgente es la que predica que por las circunstancias que concurren en el caso concreto, el agente captor se vea obligado, impelido a intervenir inmediatamente con el doble fin de poner término a la situación existente, impidiendo todo lo posible la propagación del mal, en palabras del Tribunal Superior Militar, que la infracción penal acarrea, y de conseguir la detención del autor de los hechos. ¿Para qué? Para que no se siga cometiendo la conducta, para que la persona no vaya a dejar de comparecer al proceso, para que no vaya a haber una fuga. Necesidad que no existiría cuando la naturaleza de los hechos, estoy bajo las palabras del Tribunal Superior Militar, en un radicado del 2022-0001 por un delito de desobediencia, en el que indica que cuando no exista la necesidad, cuando la naturaleza de los hechos permita acudir a una autoridad judicial para obtener el mandamiento correspondiente, la necesidad urgente de la captura se desnaturaliza, se desdibuja. Entonces, la señora teniente coronel Diana Liner Rojas puede haber observado que efectivamente el señor subteniente Montes no se encontraba en su lugar de servicio. Puede haber una inferencia razonable de autoridad del delito de abandono. Sería lo lógico realizar una investigación pertinente para verificar o no si se encontraba con permiso, si no se encontraba con permiso, si tenía si estaba bajo sus propias decisiones, si fue un comportamiento doloso, como lo dijo el señor procurador. Todos estos aquellos elementos que nos permiten a nosotros delimitar básicamente la estructura del tipo penal. Pero pasados ya 2 horas, 3 horas, era necesario urgentemente la captura del policial cuando ya se presenta voluntariamente a la estación de policía de purificación. Nótese que la captura no se realizó por fuera. Él llega, se presenta ante su comandante precisamente porque ella lo compele a que se presente. Estamos en una unidad policial que es jerarquizada. Él debe presentarse y se procede a la captura. Pero entonces en ese momento la necesidad urgente del agente captor para impedir que se siga cometiendo la comisión de la conducta es dable, aún más teniendo en cuenta que aparece certificado que a partir del 7 de septiembre, es decir, ya el día en que se realiza la captura, porque fue en las primeras horas de la mañana, el señor subteniente Montes Peña se encontraba ya autorizado aparentemente para un disfrute de un permiso. Se desconoce si esa autorización se revocó o no, como lo digo, ya sería un problema investigativo para el establecimiento de responsabilidad que no corresponde. Pero entonces en el momento para verificar nosotros los 3 elementos esenciales de la captura en flagrancia, sí nos deja en una situación en la que no es posible predicar con certeza que efectivamente existiera esta necesidad urgente del agente captor para proceder a la captura, que existiera esta inmediatez personal, esta inmediatez temporal respecto de la comisión de la conducta y el procedimiento. ¿Qué hubiera sucedido si entonces se hubiese encontrado al policía, al señor Montes Peña, en otro lugar de la ciudad de Ibagué, aparentemente, donde se dio la orden de búsqueda a la señora teniente coronel Diana Liner Rojas para proceder a la captura? Nótese que la orden de búsqueda para captura no procedía de una orden judicial, que sería más, de una manera más, por decirlo, más apropiado o más regular.
Si existe una orden judicial de captura, obviamente hay que desplegar las unidades policiales pertinentes para poder hacer cumplir este mandato efectivo. Pero se estaba desplegando una serie de actividades por parte de subordinados para cumplir con un deseo del agente captor, para cumplir con un deseo del agente captor, para cumplir con un deseo del agente captor de materiales de una captura que en ese momento consideraba ¿Yo lo puedo contar? No. se encontraba la flagrancia. ¿Qué le va a caer eso? Señor, por favor, como indico, los que no están interesados, por favor, se pueden retirar. Entonces, el procedimiento de captura que se realiza, es importante o siempre se ha estudiado que en la flagrancia debe existir una situación específica en el agente captor, y es que él sensorialmente perciba la necesidad de capturar porque se ha advertido la comisión de la conducta de manera inminente y requiera urgentemente realizar la aprehensión física. Si se puede realizar la aprehensión física de otra manera y judicializar el comportamiento de una manera en la que no se afecte la captura, no se afecte el derecho de locomoción, no se afecte la libertad del indiciado, debe propenderse para que se realice este procedimiento, se realice la investigación correspondiente, si es del caso, solicite una orden judicial de captura para proceder a la privación de la libertad. Ahora, es importante también, aunque iniciamos la audiencia dentro del término de las 34 horas para el despacho, sí es importante llamar la atención respecto de los términos. Es claro que la jurisprudencia ha indicado que la disposición en momentos de flagrancia para el juez constitucional para su verificación es de manera inmediata. Ahí hay una dualidad, es de manera inmediata a más tardar a las 36. Pero debe ser de manera inmediata. Yo comprendo que se realizó el fin de semana y puedo comprender algunas situaciones que ha expuesto el señor fiscal acerca de situaciones administrativas para la consecución de documentos. Sin embargo, es claro que iniciamos la audiencia a las 34 horas, estamos sobre las 36 horas y hasta este momento se ha resuelto sobre la situación jurídica del privado de la libertad. Compeliendo entonces para que en lo posible realicemos este tipo de solicitudes con un poco más de premura y de pronto también instar al departamento de policía para que pueda dotar a alguno de los funcionarios para que puedan tener acceso a información de documentación los fines de semana. Como nos damos cuenta, este tipo de actuaciones no solamente suceden de lunes a viernes, sino los fines de semana y más esta captura que fue alrededor de la medianoche. En conclusión, entonces, como quiera que el despacho considera que no se dan los requisitos del numeral primero del artículo 459 de la ley 1407 del 2010 y no se cumplió con lo pertinente con la carga argumentativa pertinente para declarar la flagrancia, considera el despacho que no es dable impartir legalidad al procedimiento de captura realizado al señor subteniente Yanier Jair Montes Peña, realizado el 7 de septiembre del 2025 a las 00:09 horas. Por la decisión del despacho, contra ella proceden los recursos de ley pertinentes. Por la Fiscalía. Sin recursos, señoría. Gracias. Por el Ministerio Público, doctor. Sin recursos, señoría. Gracias. Por la Defensa. Ante la declaratoria de ilegalidad no hay interés para recurrir por parte del suscrito, señoría. Muchas gracias. Bueno, como quiera entonces que se ha determinado no impartir legalidad al procedimiento de captura, es importante indicar que el señor Yanier Jair Montes Peña se encuentra, a partir de ese momento debe recobrar su libertad. Por secretaría se librará la boleta de libertad pertinente sin perjuicio, claro, de las diferentes diligencias que pretenda adelantar la Fiscalía. Muchas gracias, siendo las 12:03 de la tarde del 8 de septiembre del 2025 se da por terminada esta audiencia, se da constancia que la misma ha sido grabada en audio y video. Señor fiscal, ¿usted tiene otra solicitud? Su señoría, ante la aparición de los nuevos elementos enviados por parte del señor abogado de la defensa, la Fiscalía retira la solicitud de audiencia de imputación. Agradezco su comprensión. Desde el curso 90 de los oficiales, donde aprendí